imagínense lo de los sindicatos que nos hace el favor de dar Javier Cerón, realmente pone en contexto cómo está la situación, pues no solo en la Ciudad de México, a nivel nacional, ¿no? Y por otro lado, imagínense que es el Zócalo capitalino, la plancha del Zócalo, está completamente ocupado por los miembros de la CENTE, ¿no? Se dice que son más de 35,000 los maestros de la CENTE bloqueando y parando la Ciudad de México. Y los momentos de la rendición de cuentas, pues se llegan, ¿no? Ya el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, rindió su informe por escrito, dio un mensaje político. Lo mismo le corresponde al Ejecutivo del Distrito Federal. Y para platicar al respecto, tenemos la oportunidad de enlazarnos vía telefónica con el diputado Fernando Mercado Guaida. Él es diputado en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y presidente de la Comisión de Cultura. Señor diputado, te agradezco mucho el que nos tomes la llamada. No, al contrario, Eduardo, el agradecido soy yo. Un saludo a tu auditorio. Comentando sobre las rendiciones de cuenta, el día 17 le corresponde al doctor Miguel Ángel Mancera Espinosa. Ustedes, desde su visión de partido, obviamente como PRI, ¿a qué negociaciones llegaron? ¿A qué puntos de acuerdo? ¿Qué formato es el que va a tener este informe? Porque vemos que en el caso del federal se rompió con lo que originalmente se había planteado. ¿Qué va a pasar con Miguel Ángel Mancera? Pues mira, va a ser un informe muy light. Va a haber un posicionamiento por cada grupo parlamentario previo a la presencia del jefe de gobierno. Después el jefe de gobierno rendirá su informe, aparte de entregarlo por escrito, y habrá una respuesta por parte del presidente de la mesa, que seguramente será un miembro de la bancada del PRD. Además conseguimos, a través un poco de la presión política PAN y PRI, que se nos aceptara la pregunta parlamentaria. Vamos a hacer una batería de preguntas entre las diferentes fuerzas políticas. El jefe de gobierno se obligará a contestarnos en un transcurso de 10 o 20 días aproximadamente. Sabremos ahí más o menos el estado de la administración pública de la ciudad y algunas de las cuestiones que son importantes para los ciudadanos. Fernando Mercado Guaida, tú como diputado, cuéntanos, ¿ya se había presentado este formato anteriormente? ¿Ya se había dado la posibilidad de que le pregunten al jefe de gobierno y que él se vea obligado a contestar? Mira, no. Creo que ese es una novedad, una innovación bastante positiva para la Asamblea, bastante positiva para la rendición de cuentas. Sin embargo, sí nos extraña que, a diferencia de Marcelo Ebrard, él no vaya a estar presente en los posicionamientos de los partidos. Sobre todo considerando que estamos hablando de una asamblea compuesta en una mayoría de 34 diputados de su propio partido, que no tendría sentido que no estuviera presente, y que además hay que decirlo, hay una buena relación política con la fuerza de oposición. Entonces no nos queda claro por qué el jefe de gobierno, pues ahora sí que le tiene miedo a escucharnos, ¿no? Estar allí presencialmente cuando subamos nuestro posicionamiento. Pues se pierde un poco, pero ganamos mucho también con la pregunta parlamentaria. Que eso será muy importante, ¿no? Por ejemplo, hemos vivido estos días realmente un problema de seguridad, diría, grave en el Distrito Federal. La bancada del PRI le hará planteamientos sobre este tema. ¿Por qué la inacción del gobierno del Distrito Federal? ¿Y cuáles serían la visión que tienen ustedes desde el PRI con la actuación del mismo jefe de gobierno? Seguramente, ese es un hecho. Lo haremos probablemente las preguntas, pero también nuestro posicionamiento tendrá que ir sobre un gran pendiente de la ciudad, el tema de la seguridad y la procuración de justicia. Hacemos nosotros un comparativo con el procurador anterior, que era el actual jefe de gobierno, sobre cuál era el estado en materia de procuración de justicia y seguridad, la capacidad de comunicación social que tenía Miguel Ángel Mancera como procurador, porque no solamente se trata de perseguir efectivamente el delito, sino también de generar esta sensación de seguridad que hicieron un gran referente del Distrito Federal por los últimos años. Lo que hemos visto desde que inicia este sexenio es una serie de casos paradigmáticos. Nunca habíamos tenido un caso como el del Heavens, el de los perros de Iztapalapa, nunca habíamos... O que no se daban a conocer, ¿no?
Porque ya ves que anteriormente a lo del Heaven, en 2 semanas antes, habían ejecutado a una persona de estos del grupo de la Unión y no se dio a conocer hasta que levantaron a estos muchachos, ¿no? Ese es un tema. También recuerda que por las fechas tuvimos el asesinado en el gimnasio de la Morelos. ¿Sí? Y yo no sé qué tanto es que antes no sucedían o que antes no se comunicaban. Lo que sí nos queda claro es que no se están persiguiendo este tipo de delitos. No sucedían, pero aparte no hay responsables en la cárcel. Es un caso preocupante. Hemos visto una y otra vez cómo se contradice el procurador, cómo da información inexacta, cómo se adelanta a dar declaraciones cuando no tienen todavía la información suficiente. Y creo que son errores que le quitan esa posición privilegiada en la opinión pública que tuvo la Ciudad de México los últimos años como una ciudad que era más segura, por lo menos, que muchos estados del país. Y estos eufemismos que utiliza el procurador para decir que son pandillas y no es crimen organizado, que no son levantones, sino son, vamos a buscar una serie de eufemismos para decirle para que la gente no se sienta en un estado de inseguridad en la ciudad, y sin embargo son cosas que ya están pasando en el cotidiano. Y que lo estamos viviendo día a día. Por ejemplo, vimos el día de ayer y antier que algunos ciudadanos se armaron de valor, pintaron unas pancartas, 3 personas se le enfrentaron a los maestros estos de la CENTE con sus pancartas diciéndoles bola de flojos, regrésense a trabajar. Les quitaron las pancartas, les dieron sus cachetadas, unas pataditas y vámonos para afuera. Y la policía del Distrito Federal nada más mirando, no hizo absolutamente nada. ¿Estos cuestionamientos se los harán al jefe de gobierno? Se los haremos, le preguntaremos por qué, teniendo él el control y el mando de la fuerza pública, no lo ha utilizado para salvaguardar no solo la integridad de los vecinos, de los ciudadanos, sino también nuestro derecho al libre tránsito, tener una vida tranquila. Y recordemos que justo ahora, dentro del Pacto por México, se está discutiendo la viabilidad y la muy posible reforma política del Distrito Federal. Uno de los temas de la reforma política es que la ciudad ya tenga el control absoluto de la fuerza pública. Hoy se reserva para el presidente de la República el poder nombrar y remover al secretario de Seguridad Pública y al procurador. Y la ciudad, el jefe de gobierno lo ha manifestado y el PRD lo ha manifestado varias veces, ¿sí? Varias veces que buscan tener el control completo de la fuerza pública en la ciudad. Y había que preguntarse cómo lo van a ejercer, ¿no? ¿Para qué lo quieren? Si hoy que tienen medio control, hoy que tienen la capacidad de sacar a la fuerza pública para impedir bloqueos, para impedir este caos que se ha generado en la Ciudad de México, si no lo usan a medias, yo creo que completo tampoco. Entonces, son temas relevantes por lo que viene para la ciudad, pero también estamos hablando de 9 meses, donde yo creo que la expectativa que generó Miguel Ángel Mancera es que iba a haber orden, iba a haber seguridad. A fin de cuentas, estamos hablando de un procurador. Claro, y sientes que se ha quedado corto. Fernando Mercado Guaida, ¿te parece, me darías chance de irnos a un corte y regresamos y ver cuál es la postura y cómo ven ustedes, por ejemplo, el empleo, qué se ha hecho en empleo en el Distrito Federal, cómo valoran ustedes la actuación del jefe de gobierno? Con mucho gusto, el tema que sea, que estamos esperando. Bien, son las 16:45. Soy Eduardo Ramos Fuster. Vamos a un corte y regresamos. 16:48. Regresamos con el diputado Fernando Mercado Guaida del PRI en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Y como veníamos comentando, señor diputado, con respecto a el trabajo, la seguridad, comentan, por ejemplo, que la Ciudad de México lleva ahorita un gasto de 1,170 millones de pesos por este chistecito de la CENTE. La Canacope informa que los comerciantes han perdido cerca de 800 millones de pesos y la Canirac y la Canaco reportan más de 900 millones de pesos en pérdidas. Lo que te preguntaría, Miguel Ángel Mancera, ¿nos queda de ver a los ciudadanos del Distrito Federal con esta falta de seguridad jurídica? Mira, es evidente si consideras que la nuestra es una economía basada en los servicios. La principal actividad económica del Distrito Federal es el comercio, es la oferta turística y son una serie de servicios, considerando no solo
el que es el epicentro de la actividad económica del país, bursátil, financiera, sino también es uno de los más importantes centros turísticos del país. Entonces, pues no hay inversionista que se sienta tranquilo en venir a dejar dinero en una ciudad donde no tiene la garantía de que si sale de su hotel para llegar a una cita, va a tardar 5 o 6 horas en llegar. Cuando un pequeño comerciante en la zona centro de la ciudad tiene que cerrar su negocio por miedo a ser vandalizado o porque simplemente al estar cerrada la calle no tiene clientela. Pero además a Miguel Ángel Mancera le tocó algo que ahí hay que ser un poco empáticos y va a ser difícil corregir. Te comento, la Secretaría de Desarrollo Económico, que es la encargada de incentivar la actividad económica para poder fomentar empleo, estuvo acéfala durante más de un año, durante el sexenio de Marcelo Ebrard. La secretaria de Economía en su momento renuncia a principios del 2012 y no hay más que encargados de despacho, no hay política económica en la ciudad. Salomón Chertorivsky, hoy el secretario de Desarrollo Económico de la ciudad, pues más bien tiene que llegar a diseñar una secretaría que estaba con las puertas cerradas, que estaba muerta. Entonces, en ese sentido, no solamente el tema de los servicios y todo el impacto que tienen las marchas y estos plantones y todo lo que está sucediendo en la ciudad, sino también se necesita ya un diseño y un programa para reactivar la economía de la ciudad. Y estamos a la espera, esperamos que, pues en estos 9 meses no hemos visto mucho, pero esperamos que a partir de este mensaje, que el mensaje que vaya a dar a la Asamblea el jefe de gobierno, sea para decirnos qué es lo que viene. Fíjate que comentaba yo con el presidente de la Canacope que nada más en la Ciudad de México se han cerrado 22,000 microempresas, pequeñas empresas, que obviamente representarían poco más de 66,000 empleos perdidos. ¿Tú sientes que ahí el gobierno del Distrito Federal no ha implementado las políticas adecuadas como para generar estas fuentes de trabajo? Yo creo que aún no lo vemos para dónde. Uh-huh. Acciones como los programas sociales, el seguro de desempleo, etcétera, a fin de cuentas son paliativos y representan medidas y políticas públicas que toma el gobierno para abatir un problema social frente al desempleo, por ejemplo, en el caso particular del seguro de desempleo. Pero no hay una estrategia clara para incentivar la actividad económica, para que la gente venga a invertir en la ciudad, para que la gente consuma en la ciudad. Nosotros hemos dicho que una de las vocaciones económicas también de la ciudad es la tecnología y las empresas de alto valor agregado, que no requieren industria, que no requieren infraestructura grande, que no se requieren costos logísticos, que basta con tener una oficina en algún lugar de la ciudad con un servidor y que puedes captar a todos los estudiantes que están saliendo de las universidades preparados, que conocen las tecnologías, que conocen la demanda del mercado. Y estamos perdiendo esa oportunidad y la Ciudad de México sigue siendo un lugar donde se fugan grandes talentos. Urge un programa económico integral para la ciudad que considere nuestra vocación económica, que tiene que ver con los servicios, pero también esa gran oportunidad que estamos desperdiciando, que es lo que nuestras universidades en la ciudad generan, y que no se requiere gran infraestructura, grandes inversiones en logística para poder desarrollar tecnología del punto. Fernando, fíjate que nos han estado llegando ahorita muchas llamadas, algunos obviamente no están de acuerdo con lo que expresas con respecto al jefe de gobierno, y ya ves que no sé si muchas veces tienen sus equipos de llamadores, pero hemos concentrado en 2 llamaditas lo que nos están expresando la mayoría. Te las vamos a pasar como para que tengas una idea de por dónde van las cosas, ¿no? Adelante, bueno, dice por aquí, para los priistas que están al aire, el problema de los maestros lo provocaron ustedes, no llegaron al diálogo, engañan a los maestros, no cumplen. Y le echan el problema a la Mancera, aunque ellos tienen a la Policía Federal. Es Irma Pagaza, desde la colonia Buenavista, delegación Cuauhtémoc, y Lino Padrón, de Xochimilco. El pueblo pobre puede dar mejor resultados con su voz que los antiservidores públicos. Por ahí van los temas, que seguramente esto se presentará también el día que llegue el jefe de gobierno a dar su informe, ¿no? Bien arropado por los grupos que siempre apoyan a este partido. Mira, te comento, muy breve. La segunda, pues, los antiservidores públicos
o no sé si se está refiriendo a algún secretario del Distrito Federal. Ajá. Nosotros somos representantes populares, no somos servidores públicos. Pero la primera pregunta es muy pertinente. Efectivamente, la Ciudad de México está destinada a ser el lugar donde se van a volcar y se van a vertir muchos de los problemas nacionales. Eso significa ser capital de la República. Los asientos de los poderes federales, y los además. poderes federales. El que quiere ser candidato a jefe de gobierno, el que busca ser jefe de gobierno, sabe que tiene una responsabilidad sobre la capitalidad de la ciudad. Y ser capital de la ciudad significa no solamente atender asuntos domésticos, sino también atender asuntos nacionales. Si bien un problema va a ser generado a nivel federal, por cualquier razón, porque también hemos visto marchas no solo en contra de asuntos que tienen que ver con gobierno, sino también en contra del sector privado. Tenemos el tema de Mexicana de Aviación y que los temas locales también. Claro. Suceden en la ciudad porque la ciudad es el centro del país, es la capital. La responsabilidad frente a la capitalidad de cualquier jefe de gobierno es que, independientemente de ser esa capital, tiene, porque cuenta con ellos, todas las herramientas del Estado, y una de ellas es el uso legítimo de la fuerza, para garantizar a sus habitantes, para garantizar a sus ciudadanos, que ser capital no signifique sacrificar los derechos de los que vivimos aquí. Entonces es una responsabilidad inherente al cargo, y es una responsabilidad que han tenido no el jefe de gobierno actual, los jefes de gobierno anteriores y los regentes. Entonces, frente a eso, me parece una respuesta muy evasiva, y ya lo han dicho muchos funcionarios, es que no es nuestro problema, nosotros no lo generamos. Pues no, pero las calles de la Ciudad de México también son las calles de la capital del país. Las manifestaciones se van a vivir aquí, de aquí, como han sido siempre, y de aquí en adelante, y frente a eso, tiene que haber una actitud decidida por parte de nuestros gobernantes. Bien, fíjate que nos quedan 30, 40 segunditos, nada más preguntarte cómo equilibrar o cómo compensar esto de la libertad de expresión con la obligación del respeto de los derechos de los demás. Mira, nosotros hemos presentado ya junto con el Partido Verde algunas opciones para regular las marchas. Y regular las marchas no tiene que ver con limitarle a nadie su derecho a expresarse. Si lo que ese derecho a expresarse se puede dar de una forma tal a que no implique sacrificar el derecho del otro a transitar. Claro. Entonces, estamos buscando ese tipo de opciones. Ojalá el jefe de gobierno y el partido mayoritario en la Asamblea, que es el PRD, estén dispuestos a tomar estas opciones en cuenta para que puedan convivir el hecho de que seamos capital, el hecho de que la gente tenga derecho a manifestarse, pero no por eso sacrificar el derecho a que los ciudadanos tienen de poder llegar de un lugar a otro. Y de convivir sanamente en esta ciudad. Efectivamente. Señor diputado Fernando Mercado Guaida, te agradezco infinitamente todos estos comentarios con respecto a lo que podemos esperar y vemos venir en el informe que presentará Miguel Ángel Mancera Espinosa en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Te agradezco infinitamente el que nos tomes la llamada. Yo te agradezco mucho, Eduardo, y ojalá nos invites al programa para hacer un balance después de que presentes tu informe. Te lo voy a agradecer infinitamente y esos micrófonos tú sabes que están abiertos. Muchas gracias, estamos al orden, un saludo al auditorio. Pues ahí está, amigos, tuvimos al diputado Fernando Mercado Guaida, presidente de la Comisión de Cultura, allá en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para hacer un pequeño análisis de si nos queda de ver o ha cumplido el doctor Miguel Ángel Mancera Espinosa como jefe del Ejecutivo en el Distrito Federal. Pues qué más les digo, son las 16:58, no me resta más que agradecerle el favor de su atención e invitarlos a que nos escuche el día de mañana de 11 a 1 de la tarde en Voces de Mediodía.